Hola, ¿cómo andamos? Hoy es lunes 14 de abril, es un día movido. Hubo muchos subas y bajas, del dólar. Ya sabemos que con las medidas que tomó el gobierno el día viernes iba a haber alguna corrida o no se sabe. Bueno, hoy parece ser que el dólar paralelo sigue aumentando y esperemos que esto no se traslade a los precios. La verdad que los problemas económicos son los que mueven a un país y mueven a la sociedad. Pero los problemas económicos en sí mismos, por ejemplo, estamos preocupados todos por la inflación, estamos preocupados por si el dólar sigue subiendo o baja, estamos preocupados por que este dólar, no porque tengamos dólares, sino porque este aumento o disminución del dólar va a influenciar en la inflación. La inflación nos va a perjudicar a todos, sobre todo a los que menos tienen, porque hay una cuestión ahí que se traslada a los precios. Eso es la inflación verdadera, no la núcleo, sino los precios de la góndola, los precios de los alimentos, los precios de los servicios, los precios de los medicamentos. Bueno, ya sabemos que la inflación se dispara. El monte, un solo lugar donde encontrar. El monte, un solo lugar donde encontrás todo lo que buscas en electricidad. Electric Light, iluminación, electricidad, herramientas, tecnología, alarmas.
Visítanos en Petracci 471, buscanos en Facebook o en www.electriclike.com.ar o llamanos al 02271 405 265. Electric Light. En Hendel siguen las cuotas sin interés. Esta semana no te pierdas las 3 cuotas sin interés en todos los productos o hasta 12 cuotas sin interés en productos seleccionados con tarjetas de todos los bancos. Acércate a nuestras sucursales o ingresá en hendel.com y llévate lo que quieras. Hendel, todo para tu hogar. Ay, no, No. Ahora sí, con esta funda no me va a pasar nada. Se preocupó tanto por el celular y no por su cabeza. Vos, que tenés cerebro, usa casco. Luchemos por la vida. Los Talos Rural. Productos de quebracho, postes, vigas, varillas, tranqueras, tablas, mangas, alambre, postes de eucaliptus, fierro tranquerón, bulones, varillas. Podés comunicarte al 011 26 30 60 64 o al fijo 2271 409 020. Estudio Contable Brenich y Asociados, tu estudio contable, profesionales y comprometidos. Brindamos las soluciones que necesitas, con transparencia y excelencia. Te esperamos en Avenida San Martín 476. Comunicate al 406-969. Estudio Contable Brenich y Asociados. Tu futuro en buenas manos. Retornamos cuando exactamente 6 minutos han transcurrido de la hora 21. Ahora es momento de dar paso a la columna semanal de opinión de Gastón Ortiz Maldonado. Esto es lo que nos cuenta el día de hoy. Hola, ¿cómo andamos? Hoy es lunes 14 de abril, es un día movido. Hubo muchos subas y bajas, del dólar. Ya sabemos que con las medidas que tomó el gobierno el día viernes iba a haber alguna corrida o no se sabe. Bueno, hoy parece ser que el dólar paralelo sigue aumentando y esperemos que esto no se traslade a los precios. La verdad que los problemas económicos son los que mueven a un país y mueven a la sociedad. Pero los problemas económicos en sí mismos, por ejemplo, estamos preocupados todos por la inflación, estamos preocupados por si el dólar sigue subiendo o baja, estamos preocupados por que este dólar, no porque tengamos dólares, sino porque este aumento o disminución del dólar va a influenciar en la inflación. La inflación nos va a perjudicar a todos, sobre todo a los que menos tienen, porque hay una cuestión ahí que se traslada a los precios. Eso es la inflación verdadera, no la núcleo, sino los precios de la góndola, los precios de los alimentos, los precios de los servicios, los precios de los medicamentos. Bueno,
ya sabemos que la inflación se disparó un poco, esperemos que no se siga disparando, pero bueno, son los problemas de la economía, son los problemas de este paso que dio el gobierno, que todo el mundo habla, que parece ser que se ajustó estrictamente como era de esperar a lo que el Fondo Monetario Internacional le pedía, porque ellos son los que nos dan la plata, y si nosotros tenemos un banco y le damos la plata a un cliente, bueno, ese cliente tiene que amoldarse, que seguirnos a lo que nosotros queremos, porque somos los que le damos la plata. Esto está pasando desde que se fundó nuestra república, desde 1800 y pico, con los bancos internacionales, con los bancos privados internacionales, con las agrupaciones de crédito internacional como el Fondo. La Argentina es un deudor permanente, y la verdad que por varios motivos, quizás porque estamos hechos sobre una base de corrupción, donde este país se hizo muchas veces, a pesar de los grandes líderes y de los grandes próceres, se hizo también en una base corrupta. Entonces, por alguna razón seguimos endeudándonos, nunca la plata nos alcanza, siendo un país potencialmente que puede desarrollarse y un país que tiene todas las riquezas que puede necesitar un país, pero no las sabemos explotar. Y cuando las explotamos, las privatizamos, y después viene otro gobierno y le quita la privatización y las vuelve a hacer del Estado, y viene otro gobierno y las privatiza otra vez, y entre una cosa y la otra, ahí estamos, peleando con los problemas de la economía. Y la verdad que la discusión de la economía, la discusión de qué hizo este gobierno, la discusión de la plata que no alcanza y cada vez alcanza menos, y la inflación pareciera que bajó, porque bajó en los números algunos meses, pero cada vez nosotros lo vemos cuando vamos al almacén, cuando vamos a la farmacia. Después del 15, del 16 ya la gente empieza a consumir mucho menos. Y lo otro es que se perdió la capacidad de ahorro, entonces los que pueden quedarse con un pesito lo gastan enseguida. ¿Y lo gastan por qué? Lo gastan porque no pueden ahorrar. Y si pueden ahorrar, como la moneda norteamericana es un bien de ahorro en realidad para los argentinos, compran dólares. Y esto es lo que nos hace estar embrollados permanentemente. Fíjese usted que hay una estadística hecha por una institución privada, que es la Torcuato Di Tella, que dice que el consumo en los supermercados bajó, pero aumentó en los negocios de barrio. O sea, en los grandes supermercados, en los pequeños supermercados que puede haber en una ciudad, como el Monte por ejemplo, bajó el consumo, pero aumentó en el negocio de la esquina. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente no se estoquea, o sea que los vecinos ya no tenemos la posibilidad de comprar más cosas por si aumentan, por si hay inflación. Y como la inflación fue un poco bajando en estos últimos meses, tampoco, entre que no había plata y no había la necesidad de juntar mercadería por si subía, no vamos a los supermercados, y como los precios son más o menos iguales, vamos a los negocios de barrio. Esta es una estadística que me parece que es bueno comprenderla, porque es también entender la economía. Y estos minutos que yo he hablado nada más que de economía. Pero ¿es la economía lo que interesa? ¿O son otras cosas que derivadas de la economía nos están llevando la vida y no las hablamos? O si las hablamos al pasar. ¿Sabe cuándo las hablamos? Las hablamos cuando escuchamos la noticia en la televisión o cuando la vemos en la pantalla. Ahí sí, ahí las hablamos. Y después las naturalizamos totalmente. Y le voy a hablar de algunas cosas. Hace meses, no recuerdo cuánto hace, lo del caso Loa. Ya no se habla más del caso Loa. Se naturalizó que en la Argentina, esto que se sabía pero no estaba muy comprobado, que había tráfico de menores o de trata de personas o de contrabando de niños, como quiera llamarlo, en la República Argentina, sobre todo en la frontera con Brasil y con Paraguay, es normal. Ya es normal. Ahí están 7 procesados que van a ir a juicio oral seguramente, y
Ya nadie habla de Logan. La televisión vendió mucho, los medios vendieron mucho con este tema de Logan, no me parece ni mal ni bien, había que discutirlo, pero ya no nos acordamos. Hace menos, quizás no llega un mes, desapareció otro chico y hace días desapareció una nena. Y la verdad que es una cosa que ya no lo hablamos. Quizás una noticia que dura poquito, una noticia tapa la otra y ya no lo hablamos. Entonces, la verdad que todas estas cosas son las que nos deben preocupar. Si bien nosotros estamos guiados por los medios de difusión y estamos guiados por las noticias y estamos guiados por las redes y hacemos de la discusión cotidiana lo que alguien, queriendo o no queriendo, porque a veces los medios de difusión, por supuesto, solo transmiten lo que pasa, pero bueno, estamos guiados por esa discusión diaria y dejamos otras que ya no figuran en los primeros títulos. Y me parece que esto es preocupante. Por ejemplo, la Universidad Católica Argentina, la UCA, tiene un observatorio, un instituto dentro de esa universidad que se dedica a estudiar los temas sociales. Y han hecho un estudio bastante interesante en todo el país. Y mire, una cosa que derivada de la economía, pero que la estamos naturalizando y no le damos importancia. La inseguridad que hay, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, no solamente en el conurbano, en toda la provincia de Buenos Aires y en las grandes ciudades. Y la inseguridad de otro tipo que también hay en las zonas rurales o en las provincias del interior del país, como se les sabía decir, las provincias hermanas. La inseguridad es terrible. Hay un señor, la semana pasada, que va con su auto por una autopista, le tiran unas piedras, el señor, en vez de seguir derecho y seguir su camino o escaparse de esa situación, se baja, empieza a pelear con el tipo que le tiró las piedras y lo matan. En realidad no lo matan enseguida, lo acuchillan, el señor sube al auto, pierde el control porque se desmaya por sus heridas y mata a una mujer joven, alrededor de 40 años, madre de 4 hijos, que iba a trabajar, que estaba esperando el colectivo. Bueno, esto es terrible, ya está naturalizado. O sea, hay 2 o 3 chicos que van a la escuela, la semana pasada también juntos, porque eran compañeros, aparecen 6 o 7 a las 2 de la tarde en la puerta de la escuela, les roban los celulares, les roban las mochilas y los castigan. Está naturalizado. Ya esto pareciera que no nos preocupa. Pareciera que no nos preocupa. Una chica menor de edad es encontrada la semana pasada con un arma y con municiones en la escuela. Pareciera que no nos preocupa. Iba a hacer todo esto en la provincia de Buenos Aires y en la Argentina. No estoy hablando de las películas, ni estoy hablando de los Estados Unidos, ni de Inglaterra, donde ya es común que menores entren a establecimientos educativos o a supermercados y empiecen un tiroteo. Acá en Argentina ya ha pasado y está descubriéndose que por intermedio de las redes que hay toda una violencia de este tipo. Eso ya no nos preocupa. Que haya contrabando de personas, pareciera, o de drogas, ya no, es normal que encuentren, inclusive que encuentren vehículos oficiales, como pasa en la provincia de Formosa, con 40, 50 kilos de cocaína, y funcionarios oficiales. No nos preocupa. No nos preocupa. En Clorinda hubo elecciones ayer, ganó el oficialismo, que es el que se presta a todas estas maniobras con Gildo Infran, por el 80%. Y bueno, eso tampoco nos preocupa. Pareciera que esos feudos ya nadie los critica. Entonces hay cosas que nos están pasando que las naturalizamos. Son normales y aparentemente no nos preocupan. Pero en este estudio del Observatorio Social de la Universidad Católica aparece una cosa que sí es preocupante. El 52% de los argentinos tiene o un síndrome de ansiedad, de todas las edades, o una cuestión depresiva. O sea, más de la mitad de los argentinos estamos sufriendo ansiedad o depresión. El 40% de los argentinos tiene pensamientos negativos.
Y el 42% de los argentinos, les recomiendo que busquemos este trabajo y lo podamos leer con tranquilidad. También ese porcentaje alto tiene miedo a que lo maten o tiene miedo a que lo asalten. Y esto está pasando en todo el país. O sea, antes que darnos en una ruta, cuando íbamos a trabajar o cuando íbamos a visitar un pariente o cuando íbamos de veraneo o de vacaciones o a hacer un trámite, nos quedábamos en la ruta y estábamos tranquilos, llamamos al seguro si teníamos, esperamos que alguno que pase por ahí nos remolque, no había celular, no teníamos idea de lo que era comunicarse con otro, siempre hacíamos señas y alguno nos daba una mano. Hoy quedarse en la ruta, ya sea de acá a Lobos, de acá a la ciudad de Buenos Aires, de acá a La Plata, es una cuestión de peligro, porque no sabemos qué nos puede pasar, empezamos a pensar si vamos acompañados de nuestros hijos o de menores o si hay una mujer. Hoy vemos un policía que está haciendo dedo y si no lo vemos con el patrullero, algunos no lo levantamos. O miramos bien, nos podemos equivocar igual, porque ya hay ladrones, hay delincuentes que se visten de policía para después asaltar. Entonces, estamos conviviendo con algo que lo vemos natural. Vemos natural que nos invada el ruido, por ejemplo, en nuestra ciudad, en San Miguel del Monte, que no se pueda estar, que hasta la propaganda que está autorizada, o hasta la propaganda municipal para un acto, está invadiéndonos con un ruido terrible a cualquier hora. O sea, hoy vemos naturalmente y aceptamos cosas que nos van deteriorando, que nos ponen ansiosos, que nos deprimen, que lesionan nuestra salud, que lesionan nuestro equilibrio intelectual, nuestro equilibrio emocional, nuestro sistema cardíaco, respiratorio. Eso es normal. Y me parece que esto, si bien está derivado de la economía, en algunos casos, en otros casos no, es lo que no nos tendría que pasar. No nos tendría que pasar esto, porque la verdad que vivimos en una ansiedad permanente, no sabemos lo que va a pasar mañana, queremos vender un bien o comprar un bien o un alimento, y estamos viendo si compramos 2 o 3 por si mañana aumenta. O sea, la verdad que estamos en un clima, como dice este estudio que acá me acabo de referir, de ansiedad permanente, de crispación, y esto tiene una solución que es muy difícil de lograr, pero yo creo que hay que pensarla. Empezar, como yo siempre digo, por las ciudades chicas, como hacen en todas las partes del mundo, que hay estudios que dicen que en tal ciudad se hizo un experimento, un ensayo, si usted quiere, con el municipio, con los clubes, para tratar de cambiar alguna de estas conductas o para tratar de concientizar sobre estos problemas sociales, como puede ser la violencia intrafamiliar, las adicciones que ya conocemos todos, o a las nuevas tecnologías. Entonces, creo que por ahí tendríamos que empezar, porque si empezamos por las políticas grandes, las políticas nacionales, se pierde mucho en la burocracia, la plata se pierde, hay coima, hay gente que estudia 2 o 3 años para implementar una política, le pagamos a eso y cuando la van a implementar ya cambia el gobierno y se tienen que ir, porque esto pasa, lo conozco perfectamente. Y las provincias también, o sea, las provincias que están hoy casi todas fundidas y están aumentando los impuestos, acaba de anunciarse que van a empezar otra vez una pequeña suba de impuestos, aparte del hachazo que nos dieron en la provincia de Buenos Aires a los impuestos inmobiliario rural, inmobiliario urbano, impuesto automotor. Bueno, entonces todas esas cuestiones, cuando son del nivel de gobierno más alto, provincial o municipal, no son tan efectivas. Las políticas que empiezan desde abajo, en los municipios, muchas veces son efectivas. Muchas veces conviene hacer una ordenanza que regule tal cosa desde el municipio. Con respecto a los ruidos, con respecto a las molestias que tenemos los vecinos, bueno, hay leyes, está el Código Civil, hay leyes nacionales, hay leyes provinciales, pero nada resulta más efectivo que una ordenanza, porque las autoridades municipales son las que debieran controlar ese sistema normativo para no perjudicar a los vecinos.
no lo hacemos, y como no lo hacemos estamos sufriendo lo que sufrimos. Nosotros tenemos muchos inconvenientes a nivel nacional y a nivel provincial, pero en un pago chico, en una ciudad chica, un distrito chico como San Miguel del Monte, podríamos empezar a solucionarlo. Entonces, este lunes, amigos televidentes, y les tengo que agradecer algo, que es que la gente que nos ve me dicen que las columnas son demasiado largas, o que hablo demasiado rápido, o que está bien lo que expliqué, y esto quiere decir que estamos logrando una comunicación gracias al canal y a YouTube. Estamos logrando una comunicación con la gente. Estas cosas que nos están pasando entonces este lunes es para reflexionar, porque tenemos una semana que tiene que ser tranquila, porque viene Semana Santa y siempre es bueno para reunirse, siempre es bueno para descansar, siempre es bueno para meditar. Crea uno en Dios, no crea en Dios, siga una iglesia, siga la otra. Son 2 o 3 días que por lo que parece ser se necesita, que es la meditación o charlar con los amigos, con la familia, con uno mismo, que es importante, tendríamos que aprovecharlo. Así que bueno, la conclusión es que parece ser que nos preocupa mucho la economía, y está bien, porque de eso tenemos que vivir, y eso es lo que cobramos cada uno por nuestro trabajo, por nuestro retiro jubilatorio, y me parece que está bien, pero dejamos de sentir o de vivir o de empezar a comprender de qué manera podemos solucionarlo, el tema de fondo, que es esta crisis de seguridad, crisis de tranquilidad y de falta de comprensión y sobre todo de empatía, de relacionarnos con el otro, de tolerancia, que es el término que me gusta usar a mí. Seamos tolerantes. No siempre podemos ser tolerantes, ¿no? Todos hemos sido intolerantes, o somos en algunos aspectos, pero tenemos que bajar un cambio. Entonces aprovechemos esta semana de la Semana Santa para bajar un cambio, para pensar cuáles son las cosas realmente que nos interesan, que dependen de la economía, pero no es solo la economía, y hacer nuestra propia agenda. No permitir que otros, que los grandes medios, que las políticas, que la discusión entre políticos nos haga nuestra agenda. Hagamos nosotros nuestra agenda en familia, con nuestros amigos, en la sociedad donde estamos, en los clubes. Hagamos nuestra propia agenda esta semana, a ver cómo nos va. Bueno, tengo una noticia buena para los radicales. También ayer hubo elecciones a convencionales provinciales para la reforma de la Constitución en Santa Fe, que es el tercer distrito en importancia electoral y productivo también en la República Argentina. Y ganó el radicalismo, lejos, por fin una para el radicalismo. Ganó el gobernador Puyaro, que va con el resto de los convencionales provinciales a reformar la Constitución. No es una elección que hubo ayer en Santa Fe desde el punto de vista que se elegían candidatos. En realidad se elegían candidatos para reformar la Constitución, que va a ser reformada seguramente en una convención provincial este año. Pero bueno, es un adelanto de lo que puede pasar en la provincia de Santa Fe. Ganó el radicalismo, lejos quedó La Libertad Avanza y el peronismo, y esta señora Amalia Granata, que hace unos años se ha dedicado a la política, parece ser que está ahí también entre tercera o cuarta. Estas son las cosas que hay que ver esta semana, me parece a mí. Va a ser una semana intensa los 3 días que tenemos, así que nos va a dar rollo para la próxima columna. Muchas gracias, y le agradezco nuevamente al canal que nos permita hacer esta columna desde el living de nuestra casa. Gracias.